Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. De nuevo, en esta segunda sesión del cuaderno de evaluación de los LOE, queríamos dar la bienvenida a todos vosotros y nada, agradeceros como siempre, como ya lo hicimos la primera sesión, que participéis en esta formación y esperamos todos que poco a poco vaya ayudando a realizar esas programaciones didácticas y también la programación de aula, que es la temática que hoy concretamente nos toca desarrollar. En esta temática se van a ver las programaciones de aula, como he comentado, las programaciones también de alumnos con cierto desfase. También se va a ver cómo obtener el resultado de la materia, la repercusión que eso va a tener en el nivel competencial. Es decir, todo aquello que tiene que ver realmente con la programación de aula y las consecuencias de esa valoración que vais a hacer cada uno de vosotros. También recordaros que la mejor dispositivo para visualizar esta sesión son una tablet o un ordenador, debido a que al mostrarlo de forma interactiva, en ocasiones puede verse un poco más, más pequeña la imagen. Y también deciros dos cuestiones que en la primera sesión fueron muy reiterativas para un poco evitar la saturación de preguntas por vuestra parte, ¿de acuerdo? La primera tiene que ver con problemas que tengáis de conexión. Realmente si hay algún problema de conexión, nosotros tenemos compañeros que están realmente como participantes y por tanto no van a detectar cualquier tipo de conexión. Entonces, si no se dice nada, es que realmente el problema es más bien de vuestro ancho de banda y por lo tanto, vuelvo a decir, no preguntéis si se oye, si se ve, porque si no, ya nos daríamos nosotros cuentas, ¿vale? Pero bueno, si en algún caso alguien duda, tampoco no hay ningún problema, pero que sepáis que si hubiera un problema de conexión, nosotros lo avisaríamos porque, vuelvo a decir, estamos testeando cómo se desarrolla la sesión. También recordar el tema de las preguntas, ¿de acuerdo? Sabéis que hay cerca de 23.000 personas realizando esta formación. Se ha hecho un gran esfuerzo y una logística bastante compleja para poder atender a todos de la mejor forma posible. Son formaciones supermasivas, donde, como sabéis, tenéis un tutor para 70 personas, por lo tanto, se ha hecho, vuelvo a decir, ese esfuerzo para que os puedan atender a todas las dudas que tengáis y, sobre todo, si alguien después de estas dos sesiones y de un poco con sus compañeros en el centro tienen alguna duda, sabéis que vais a disponer de una sesión presencial voluntaria, ¿de acuerdo? Que también el tutor os va a ayudar. Eh, por lo tanto, bueno, como digo, las preguntas más bien dirigirlas al tutor, porque vuelvo a decir, va a haber una conexión de miles y miles de personas, por tanto vamos a hacer un barrido de preguntas más o menos frecuentes, que luego al final la vamos a un poco a preguntar a Raquel, que es de nuevo nuestra compañera que va a desarrollar la sesión. Pero vuelvo a decir, intentar las ajustes necesarias porque no vamos a poder aquí atender, como podéis entender, a todas las preguntas, ¿vale? También otra cuestión son las tareas. Las tareas, ya sabéis que tenéis la tarea determinada en la plataforma del centro regional, pero también es cierto que hay ciertos perfiles de docentes, como son, por ejemplo, los orientadores, los PTs en algún caso, los compañeros de formación profesional, que no pueden acceder al cuaderno porque no está para ellos diseñado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en estos casos, y para todo aquel perfil de docente que no puede acceder al cuaderno de evaluación, se está diseñando prácticamente, posiblemente mañana ya tengáis esa propuesta para que hacer una tarea similar a la que se le pide al resto de compañeros y que sustituya en la medida de lo posible esa no poder realizarlo en esta herramienta que estamos explicando. Por lo tanto, perfiles de docentes que no pueden acceder al cuaderno de evaluación, estad tranquilos porque en esta semana quedará claro la tarea que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, tampoco ya nos preguntéis mucho más en este sentido porque, vuelvo a decir, se va a solucionar entre mañana y pasado. Y ya, simplemente ya cuestiones ya más concretas de esta sesión y para dar ya paso a Raquel. La primera, como sabéis, os vamos a colgar una guía de la sesión. Recordad que en la anterior sesión, la primera sesión, sí que hubo problemas con el enlace. Vamos a colgar 3 tipos de enlaces diferentes, por si acaso hubiera también problemas. Y
esperamos que en este caso pues funcione correctamente, ¿vale? También en esta ocasión vamos a disponer de un compañero o compañera que va a ir probando si funciona o no funciona el enlace, por lo que tampoco hace falta que nos digáis si está funcionando o no, porque realmente nosotros vamos a conocer si existe algún problema, ¿vale? Pero bueno, creemos que con esta nueva actuación de 3 enlaces diferentes, creemos que vamos a solucionar cualquier tipo de problema que tengáis con la conexión a esa guía, que es interesante que la tengáis. Y ya, para terminar, recordaros que cuando pasen unos minutos se colgarán la asistencia, ¿de acuerdo? Por favor, rellenarla, que es importante, que rellenéis los datos de la asistencia. Cada provincia tendrá la suya, ¿sí? Cada provincia tendrá la suya y, como sabéis, pues pediremos el nombre, DNI y el tutor. El tutor, en caso de que no lo tengáis claro, en la inmensa mayoría de vuestros casos, por no decir todos, será vuestro DTD, ¿de acuerdo? El que os ha enviado correos, ese será vuestro tutor. En la mayoría de los casos, vuelvo a decir, quitando alguna pequeña excepción. Y yo creo que ya sin más, Raquel, te voy a dar paso para que, como el otro día magníficamente nos expliques en este caso, lo que es la parte de la programación, la programación de aula. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esperamos que esta sesión pues, sea igual de provechosa que la primera, ¿vale? Voy a empezar mostrándoos el índice de la sesión, aunque Paco más o menos os ha adelantado los contenidos para que también vayáis viendo un poco cómo los vamos a tratar, ¿vale? Aunque no aparece dentro de la guía, lo primero que voy a hacer es un pequeño repaso de la sesión anterior para que nos pongamos un poco en contexto, ¿vale? Y sobre la parte de la programación, muy breve, de la programación didáctica. Luego iremos a la programación de aula, explicaremos qué es una programación de aula, cómo se crea la programación de aula, que ahí tenéis que estar bastante atentos porque la tarea que se os pide para la certificación tiene que ver con la creación de la programación de aula. Vamos a explicar por qué puede ser necesario borrarla, cuáles son las acciones que nos presenta la pantalla de la programación, cómo añadimos las actividades y cómo las calificamos. Después veréis que en el índice nos aparece que vamos a hablar de la sincronización de actividades con el entorno de aprendizaje, que todavía no está, pero va a estar muy pronto, ¿vale? Entonces la vamos a presentar a través de una serie de prototipos para que entendáis un poco cómo funciona. Igual que en la sesión anterior hablamos de las programaciones didácticas para alumnos con desfase curricular, en el día de hoy pues también trataremos pues, cómo se realizan las programaciones de aula para este tipo de alumnado y al final pues hablaremos un poco de la evaluación, de cómo la herramienta realiza la evaluación continua del alumnado, la repercusión de la evaluación continua en el nivel competencial y en el resultado de la materia. Bueno, pues vamos a empezar en la parte de programación didáctica, lo que os comentaba para que recordemos un poco los pasos que hicimos el día anterior, ¿vale? Si hacéis un poco de memoria, lo que hicimos fue crear una programación didáctica de la materia de música de segundo de la ESO, que vamos a visualizar, en la que, si recordáis, lo primero que habíamos hecho fue pues, ver cuáles eran las competencias específicas, las ponderamos entre sí. Después nos fuimos al apartado de los criterios de evaluación. Recordad que para ver los criterios de evaluación se nos muestran al principio las competencias específicas con sus pesos y lo que teníamos que hacer era pinchar sobre cada una de las competencias para que se desplegase. En esta parte de criterios de evaluación nos aparecía también la opción de ponderarlos, ¿vale? Es decir, de darles un peso diferente de unos con respecto a otros. También teníamos una columna en la que cuando ya poníamos las unidades de programación nos aparecían aquí asociadas a cada uno de los criterios y decidíamos cuál iba a ser la fórmula para calcular el valor final de los criterios, ¿vale? Que esto lo veremos con más detalle hoy. Y por último, la parte de las unidades de programación, si recordáis, cada una de las, bueno, establecimos una serie de unidades de programación. Yo hice en aquel entonces 3, pero en total mi programación didáctica pues, está dividida en 6 y dentro de las unidades de programación lo que hicimos fue establecer los saberes básicos que eran esos grandes bloques en los que dividíamos la materia o el área
y definíamos cuáles iban a ser los saberes básicos que se iban a tratar dentro de esa unidad de programación, en qué convocatoria la iba a tratar y además asociaba una serie de criterios de evaluación a cada una de las unidades de programación. Si recordáis, lo comentamos el otro día que había dos necesidades básicas para que nosotros podamos crear una programación de aula. La primera es que la programación didáctica esté cerrada, como es en mi caso, ¿vale? Que ya la cerré. Y por otro lado, os aparece también aquí especificado, es necesario que los profesores tengáis vuestro horario en Delfos, ¿vale? Hasta que no está consolidado, no os deja realizar las programaciones de aula. Pues vamos a ir poquito a poco viendo entonces qué es, bueno, vamos a ver en principio qué es una programación de aula y cómo tenemos que hacer para crearla, ¿vale? Entonces, una programación de aula es la concreción de una programación didáctica a la realidad de un aula en concreto. Es decir, las programaciones didácticas son comunes y si recordáis habíamos dicho que había una por cada área o materia y luego cada docente adaptaba esa programación didáctica a la realidad de su aula. ¿Dónde tenemos que crear las programaciones de aula? Pues si os fijáis en el margen izquierdo tenemos un apartado que se denomina programación de aula. Y es muy sencillo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es pinchar en el botón azul de nueva programación de aula, seleccionamos el curso, la materia y de momento el nivel curricular me aparece por defecto, ¿vale? Luego cuando hablemos de las programaciones de aula de alumnos que tienen un nivel curricular diferente a aquel en el que están matriculados, ya veremos cómo se hace. Pulso en siguiente. Y en esta pantalla lo que me aparece es el alumnado, en este caso de segundo de la ESO, ¿vale? Para que yo pueda realizar un filtrado, puedo buscarlo directamente en el apartado de la lupa o podría filtrarlo por unidad, ¿vale? Yo en mi caso, bueno, voy a coger unos cuantos alumnos de aquí y voy a continuar, ¿vale? Pulsaría en siguiente cuando ya tengo seleccionado mi alumnado. Y la última pantalla de la creación de la programación didáctica, que como veis es súper sencillo, son 3 pasos, es poner un nombre que me ayude a identificar esa programación con respecto a las demás, sobre todo aquellos docentes que impartimos clase en un nivel y que tenemos varias aulas, ¿vale? En este caso, pues yo la voy a nombrar como programación de aula segundo CD. Y ya estaría, ¿vale? Ese es el paso, los 3 pasos que tengo que seguir para crear la programación de aula. Recordad que esto es una de las partes que se nos pide dentro de la tarea. Entonces, en la programación de aula, si os fijáis, ya me ha metido directamente el sistema dentro de la programación de aula que acabo de crear. Tengo una serie de utilidades en esta primera pantalla que os voy a presentar. La primera es que tenemos un icono en forma de lápiz que nos permite cambiar el nombre de la programación directamente desde aquí, ¿vale? Si por lo que sea pues me he equivocado y no he puesto bien la agrupación, podría cambiarlo simplemente pulsando en el lápiz. También me da la opción de ver el alumnado y poder gestionarlo, ¿vale? Por comprobar si están o no están todos los alumnos que tienen que estar. Lo mismo que antes me permite filtrar por alumno, también me permite filtrar por unidad. ¿Vale? Recordad que aquí tengo varias páginas, que no nos quedemos solo con que en la primera página no están los alumnos que tenía. Después me aparecería también en la parte de los 3 puntitos la opción de ver la programación didáctica de referencia, es decir, yo estoy creando una programación de aula que está vinculada a la programación, en este caso, de música de segundo de la ESO. Si tengo que realizar cualquier tipo de consulta, pues podría hacerlo desde esta pantalla, ¿vale? Y también después veremos que desde esta misma pantalla también puedo eliminar la programación de aula, pero bueno, lo veremos más tarde y veremos cuáles pueden ser por qué puedo tener la necesidad de eliminarla. La programación también de referencia también la tenemos desde esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, lo que se me presenta en la parte inferior de la pantalla son las unidades de programación que yo había creado dentro de la programación didáctica. Tengo la opción de filtrarlas por convocatoria
¿Vale? Podría seleccionarlas de la primera, la segunda o la final. Y después aquí me aparecen una serie de pantallas, de columnas que me ofrecen una flecha, ¿vale? Que también me permite cambiar el orden, cambiar la distribución. Si quiero ordenarlas de forma ascendente o descendente, en cada una de ellas, tanto en el orden, la abreviatura, el nombre, la convocatoria, en la que quiera. Una cosa que creo que es de bastante utilidad es que tenemos la opción de visualizar las unidades de programación de dos formas, de dos formas distintas, ¿vale? Es decir, yo tengo la opción de visualizarla tal y como me aparece ahora en forma de listado, ¿vale? Es decir, es una forma que es muy sintética, en la que me aparece muy poquita información, pero la pantalla la verdad es que está muy limpia. Y tengo otra forma de visualizarla en modo de carta, ¿vale? En la que me aparecen como una serie de tarjetas en la que cada una de las unidades de programación me muestran todos los saberes básicos que yo he seleccionado en la programación didáctica. Me aparecen también los criterios de evaluación y aquí me van a aparecer pues las actividades que van a estar relacionadas, ¿vale? Voy a volver hacia atrás a comentaros lo de para qué me puede servir eliminar la programación de aula, ¿vale? Ya que lo he nombrado, pues ya prefiero comentároslo ahora. Mirad, cuando yo tengo, imaginaos que en el departamento creamos una programación didáctica, ¿vale? Entonces, cuando ya está cerrada, todos los docentes que impartimos clase en ese nivel tenemos acceso ya, como os decía antes, si tenemos el horario en Delfos, a crear nuestras programaciones de aula. Pero de repente estamos echando un vistazo a las unidades de programación o, por ejemplo, echando un vistazo a la programación sin más y detectamos un error. ¿Vale? Entonces, recordad que para que se pueda volver a abrir la programación didáctica no tiene que tener ninguna programación de aula asociada. Es decir, yo a lo mejor he empezado a crear mi programación de aula, pero otro compañero se da cuenta de que de repente hay un error, ¿vale? Entonces, tendría que eliminar la programación de aula y si ya por lo que fuese tuviese actividades calificadas, pues también tendría que quitar las calificaciones. Por eso es súper importante que reviséis entre todos los miembros de los equipos de ciclo y del departamento que las programaciones, sobre todo la parte de las bueno, que todo está bien configurado. Pensad que esa parte pues se entrega, es decir, y tiene que estar cerrada antes de finales del mes de octubre y luego no hay opción a modificarla, ¿vale? Y evidentemente entiendo que todos los compañeros pues queremos crear cuanto antes nuestras programaciones de aulas pues, para empezar a poner actividades y empezar a calificar a nuestro alumnado, ¿vale? Si me fuese un momento hacia atrás a la parte de programación de aula para ver todas las que tengo hechas, es súper importante que veáis que hay una notificación de alerta, ¿vale? En la que cuando hay alumnos que no están asignados a ningún tipo de programación de aula, se me indica, ¿vale? Me ponen un mensaje de alerta y entonces me dicen, pues en este caso tienes 48 alumnos que están dentro de tu horario y resulta que tienes a 40 que no los tienes asociados a ningún tipo de programación de aula. Entonces, a mí desde aquí me deja verificar cuántos hay de cada agrupación para ver si todo está correcto, ¿vale? Es una manera de avisarnos para evitar problemas. Y puede ser que en este caso pues no están asociados a mi programación de aula pues porque pertenecen a otro nivel o porque pertenecen a otra agrupación, ¿vale? Tanto la parte de la eliminación de la programación como la parte de ver la programación didáctica de referencia, también puedo acceder a ellas desde esta pantalla, ¿vale? Me voy a ir a la pantalla a la que estaba antes, que como sabéis siempre es a través del lápiz, ¿vale? De la gestión. Entonces, en este momento lo que tengo aquí es el nombre de la programación de aula, tengo las unidades de programación que ya tenía anteriormente y ahora pues lo que a mí me interesa es empezar a registrar diferentes tipos de actividades, ¿vale? Entonces, lo que tendría que hacer es entrar dentro de la unidad de programación donde yo voy a empezar a poner actividades y si os fijáis, me vuelven a aparecer, en este caso ya por defecto, cuáles son los saberes básicos otra vez, ¿vale? Recordad que de cara al año que viene intentaremos que no los tengáis que coger del decreto, sino que simplemente tengáis que seleccionarlos con la convocatoria y los criterios, ¿vale? Al pasar por encima del cursor podemos leerlos de manera
entera, vamos, digamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para empezar a poner actividades o a crear actividades? Es muy sencillo, ¿vale? Lo único que tendría que hacer es pinchar en nueva actividad. Si os fijáis, como la nueva actividad la estoy relacionando dentro de la primera unidad de programación, que se llamaba La música hasta el Renacimiento, que además estaba en la primera evaluación, ya me aparece por defecto. En caso de que hubiese algún tipo de problema, porque no pudiese calificar pues, o crear esta actividad dentro de la primera evaluación, me permite la opción de evaluar en otra convocatoria, ¿vale? Pinchando en este cuadrito me aparecen las otras convocatorias para que yo pueda seleccionar otra convocatoria en la que evaluar esta actividad, ¿vale? Lo que tendría que hacer es, igual que antes, poner una abreviatura, ¿vale? Yo tengo aquí mi actividad, eh, mirad, va a consistir en una partitura de canto gregoriano, ¿vale? Como va a ser la primera actividad que voy a hacer en el año, voy a ponerle orden 1 y la abreviatura, pues la que vosotros establezcáis, la que veáis que puede ser más representativa, ¿vale? Pues yo voy a poner, pues yo qué sé, por ejemplo, situación de aprendizaje 1, actividad 1. Los saberes básicos. Pues los saberes básicos, lo que os comentaba antes, este año todavía tenemos que copiarlos del decreto, ¿vale? Pero intentaremos que el curso que viene o lo antes posible, pues nos puedan aparecer, en este caso, los saberes básicos que yo había seleccionado dentro de la unidad de programación, ¿vale? Entonces, de aquellos que yo había seleccionado, tengo que decir cuáles van a estar, cuáles voy a calificar dentro de esta actividad. En mi caso, pues como voy a coger una partitura de canto gregoriano y pues voy a analizar pues, cómo es su escritura, voy a intentar ver cómo son las grafías específicas de ese momento histórico y además voy a pues, examinar o intentar ver cuáles son los elementos básicos del lenguaje musical que aparecen dentro de esa partitura, pues de todos los saberes que yo había seleccionado, que como habéis visto eran bastantes, pues en esta actividad solo voy a trabajar 3. ¿Vale? Después tendría que elegir entre los instrumentos de evaluación, que en mi caso va a ser una prueba oral, ¿vale? Entonces todo lo voy a recabar de esta manera, la fecha de inicio y la fecha de fin de la actividad, ¿vale? Y luego tendría que seleccionar los criterios. Y esto es importante, ¿vale? Los criterios que me van a aparecer ahora son los criterios que yo había seleccionado en la programación didáctica dentro de mi unidad de programación. Es decir, no me aparecen todos, sino que solo me aparecen los que yo había dicho que iba a trabajar dentro de la unidad programática número 1. Entonces, de los que a mí me aparecen, yo ahora mismo tendría que decidir cuáles son los que voy a trabajar dentro de esta actividad, que en mi caso van a ser de la competencia específica 1, el criterio 1, que es identificar los principales rasgos estilísticos de las obras musicales, dancísticas de diferentes épocas. Y también me voy a coger de la competencia específica número 3, el criterio número 1, que es leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos básicos del lenguaje musical, ¿vale? Entonces, una cosa que es importante es que ahora cuando yo estoy decidiendo los criterios de evaluación, tengo que pensar que no todas las actividades tienen por qué tener el mismo peso. Es más, a lo mejor hay actividades que yo voy a programar dentro de mi unidad de programación, pero que ni siquiera voy a calificar, ¿vale? En mi caso, pues he programado una actividad y si os fijáis que tenemos una columna específica al lado de cada criterio que se denomina peso. ¿Vale? Y esto es muy importante porque dependiendo de la envergadura de la tarea, bueno, pues si es un ejercicio, es una actividad o es una tarea, puedo establecer
un peso dentro de lo que es el grado de consecución del criterio, ¿vale? Es decir, yo podría decidir que esta actividad proporciona un peso más elevado que otras para conseguir la calificación final del criterio. Esta pantalla a lo mejor os puede resultar un tanto complicada en el sentido de que no vemos muy bien la relación de las actividades con respecto a los pesos, ¿vale? Voy a darle a añadir criterios y os voy a enseñar que ya de cara a los desarrollos que se están llevando a cabo, en breve vamos a tener disponible una pantalla que nos aclara un poquito más esto, ¿vale? Que os estoy diciendo. Si os fijáis, vuelvo otra vez a mostraros los prototipos, igual que nos pasó en la sesión anterior, para que veáis dónde lo podemos encontrar. ¿Vale? Es básicamente la misma pantalla que tenía antes, simplemente pues que no tiene los colores corporativos, ¿verdad? Que nos identifican a Educamos. Está cargando y en un segundo os la muestro. Bueno, va despacito. Vale. Entonces, dentro de la pantalla de programación de aula, si os fijáis, es la misma pantalla que veíamos antes, ¿vale? Donde podía gestionar el alumnado, tenía los 3 puntitos. Aquí sí que ya me aparecen más utilidades, ¿vale? Que son las que estamos desarrollando para que os aparezcan lo antes posible. Va a haber un apartado que se denomina ponderar actividades, que yo creo que visualmente es más sencillo que la pantalla anterior, ¿vale? Entonces, en la parte superior, si os fijáis, a mí me permite ver o seleccionar cada uno de los criterios y me enseña en la parte inferior de esa misma pantalla todas las actividades en las que yo estoy calificando el criterio, ¿vale? Y entonces me dice los pesos que tienen esas actividades con respecto a los demás. Pues en este caso, por ejemplo, tendría el valor, pues bueno, ya veis que no tiene nada que ver, ¿vale? Porque está pensado, bueno, el prototipo se hace con otra materia, con una, y no tiene nada que ver con música, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, esta actividad, la primera que estaba en la unidad de programación 1, pensase que es muchísimo más importante que todas las demás, es decir, que aporta mucho más peso al criterio, pues tendría que ponerlo aquí, ¿vale? En esta pantalla. Y esto también tiene que ver con lo que veíamos en la programación didáctica. Si recordáis, teníamos la pantalla de los criterios de evaluación en la que yo tenía que decidir una forma de establecer el valor final del criterio, ¿vale? Esta pantalla evidentemente tiene sentido cuando yo digo que la forma de establecer el valor o el resultado del criterio es la media ponderada, es decir, que no todas las actividades tienen el mismo peso, sino que puedo decidir que unas u otras tienen más valor, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hubiese decidido que mi forma de calcular el valor o el resultado del criterio es la media aritmética, pues todas directamente valdrían lo mismo, ¿vale? O si hubiese decidido que la forma de calcularla es la moda, pues me cogería el valor que más se repite o el último valor, ¿vale? Sabéis que hay cuatro formas. De todas formas, a esta parte también volveremos más adelante, ¿vale? Para que no nos queden dudas. Entonces, si os fijáis, en la actividad había puesto la abreviatura, habría puesto el nombre, el título, los saberes, los instrumentos de evaluación, la fecha de inicio y de fin. Había seleccionado de todos los criterios de evaluación que tenía en la unidad programática cuáles voy a calificar, en este caso dentro de esta actividad. Y ahora deciros que me quedaría la última opción, ¿vale? Que es el alumnado asociado a esta actividad. Es decir, no todas las actividades tienen que ser para todos los alumnos. Por defecto, a mí me aparecen seleccionados todos los alumnos que aparecen en la agrupación, pero yo tengo la opción de
poner o quitar a los alumnos que considere oportunos. Es decir, si es una actividad para todo el grupo, pues perfecto, los tengo todos seleccionados, pero si a lo mejor tengo que reforzar ciertos criterios o ciertos saberes básicos con algún tipo de alumnado, pues lo que tendría que hacer pues, es seleccionar para ese tipo de actividad que yo estoy planificando al alumnado al que está dirigido, ¿vale? Y ya lo único que tendría que hacer es guardar la actividad. Hasta aquí es lo que tenéis que hacer y os lo remarco, ¿vale? Para que veáis que es muy sencillo realizar la tarea. Es decir, es crear la programación de aula y crear una actividad en la que tenga que relacionar todos los elementos que os estaba comentando hasta ahora, ¿vale? Súper importante, cuando yo voy creando las actividades, me vuelve a decir que en este caso, actualmente, del conjunto de actividades que yo estoy empezando a diseñar, no cubren todos los criterios de evaluación de la unidad de programación número 1, ¿vale? Entonces, me va avisando a medida de que yo vaya introduciendo aquí actividades de si están todos los criterios de evaluación relacionados con algún tipo de actividad o no, ¿vale? Es una forma de que no se me olvide de lo que yo ya he decidido que iba a tratar dentro de esta unidad de programación, que no se me quede ninguno, ¿vale? El sistema me va avisando. Bueno, tendría que ir haciendo esto durante todo el curso, ¿vale? Es decir, yo iría dentro de las distintas unidades de programación creando diferentes tipos de actividades y luego, pues, lo siguiente sería, lo lógico, calificar las actividades, ¿vale? Entonces, es muy sencillo. En el menú que tenemos en el lado izquierdo, tenemos un apartado que se denomina calificación de actividades. Yo aquí puedo realizar un filtrado, ¿vale? Como siempre, por curso, materia, la programación de aula. Yo ahora mismo solo he creado una, ¿vale? Con lo cual solo me aparece una, pero aquí tendría todas mis programaciones de aula. Dentro de mi programación de aula podría filtrar, podría poner todas o podría filtrar por convocatoria, ¿vale? Dentro de la primera convocatoria, la unidad de programación. Y aquí me saldrían pues, todas las actividades que tengo ya diseñadas dentro de la unidad de programación. Como ahora mismo solo tengo una, pues es muy sencillo. Pulsaría en siguiente. Y si os fijáis, es una pantalla muy sencilla, ¿vale? Otra vez, la navegación está pensada para que me dé, que sea muy sencilla para lo que es el usuario, ¿vale? Desde esta misma pantalla, si yo por lo que sea me he equivocado, no tendría que volver a pinchar desde la calificación de actividades para cambiar a otra convocatoria o no tendría que pasarme a otra unidad de programación, sino que me permite seleccionar aquí las actividades, volver a seleccionar las unidades de programación o volver a cambiar las convocatorias, ¿vale? En el margen izquierdo, en la columna, me aparece el alumnado que yo he relacionado con la actividad, ¿vale? Mi actividad era la partitura del canto gregoriano. También se me muestra cuál es el criterio, ¿vale? Para que sea más sencillo visualmente, más limpio, me aparece resumido, digamos, pero siempre tenemos menús en los que se nos muestran lo que son los criterios al completo, ¿vale? Y ahora lo único que tendría que hacer es ir calificando dentro de esta actividad el grado de adquisición del criterio, ¿vale? Los criterios se califican directamente pinchando en cada uno de los alumnos y seleccionando el grado de adquisición que tenga con respecto a esta actividad, ¿vale? Yo como estoy en secundaria, igual que pasaría en primaria, tenemos una escala que va desde no iniciado hasta conseguido de manera excelente, ¿vale? No iniciado, en proceso, conseguido de manera relevante o conseguido de manera excelente.
Recordad, siempre os decimos lo mismo, que no es lo mismo que quede sin calificar, ¿vale? Que quede en blanco que yo haya puesto no iniciado. Pero esta es la escala que tenemos en primaria y que tenemos en secundaria. Recordad que en infantil pasamos desde no iniciado hasta en proceso y el nivel más alto sería conseguido, ¿vale? Y en el bachillerato la calificación es numérica, de 0 a 10. Entonces, yo tendría que, para cada uno de los alumnos, que ir calificando el criterio, ¿vale? Entonces, iría seleccionando cuál es el grado de adquisición del criterio y, si os fijáis, no tengo que guardar, ¿vale? No tendría que guardar ninguno de los datos, sino que directamente, al seleccionar la calificación, se van guardando de manera automática, ¿vale? Es un proceso muy, muy sencillo. Después, para el criterio número 2, ¿vale? Si no recuerdo cuál es, pues lo leería en la descripción. Aquí iría haciendo lo mismo, ¿vale? Pues iría seleccionando cuál es el nivel de logro, en este caso, del criterio en esta actividad. Lo que os decimos siempre, no es lo mismo, lo que os decía antes también, que yo deje la actividad en blanco, que quiere decir que el alumno no la ha realizado, que el nivel de logro del criterio sea no iniciado. Es decir, no iniciado significa que es el nivel más bajo, es decir, la actividad el alumno sí la ha realizado, pero es el nivel más bajo que puede, la calificación más baja que puede conseguir, ¿vale? Y recordad también que lo que no se evalúa no penaliza la calificación del alumnado, ¿vale? Nos pasaba lo mismo en la parte de las competencias específicas, en la parte de los criterios, y nos vuelve a pasar lo mismo aquí. Es decir, no hay una penalización cuando no se evalúa por el motivo que sea a un alumno, ¿vale? Y una cosa que no sé por qué no está apareciendo es que aquí debería aparecernos un círculo justo al lado del criterio, ¿vale? Bueno, realmente es en la parte superior en la que me va indicando si la actividad está sin evaluar, está a medio evaluar o está completamente evaluada, ¿vale? Tened en cuenta que ahora mismo estamos en un entorno de pruebas que, bueno, no está dándonos ese dato, pero también es muy representativo visualmente, ¿vale? Porque yo puedo empezar a calificar la actividad a una serie de alumnos y quedarme a medias y me refleja un código de color, ¿vale? Entonces, cuando la actividad está sin calificar, me aparece en gris. Cuando está calificada para parte de los alumnos o parte de los criterios, me aparece en color amarillo, y cuando está totalmente calificada, me aparece en color verde, ¿vale? Y por la parte, en este caso, de la programación de aula, yo creo que poco más. Es decir, ya lo único que tendría que hacer, como os comentaba, es que en cada una de las unidades de programación vaya poniendo actividades y vaya calificándolas, ¿vale? El siguiente apartado que vamos a tratar se corresponde con la sincronización de las actividades con el entorno de aprendizaje, ¿vale? Muchos de vosotros seguramente estaréis utilizando ya el entorno de aprendizaje y, evidentemente, las aulas virtuales se van a poder comunicar con el cuaderno de evaluación, ¿vale? Y no tenemos que duplicar las actividades que ya estamos creando dentro del entorno de aprendizaje dentro del cuaderno, sino que os vamos a indicar cómo tenéis que hacerlo en este caso, ¿vale? Os cuento un poco en qué consiste y os voy a poner un vídeo en el que os vamos a mostrar en qué va a consistir este proceso, ¿vale? En la guía veréis que os hemos especificado que esto estará en breve, ¿vale? Intentaremos que lo antes posible, pero bueno, todavía se está desarrollando esta parte. Entonces, lo que vamos a tener que hacer
es que vais a tener que cargar, igual que nos pasaba el año pasado, los que habéis estado utilizando el entorno de aprendizaje, que teníais que cargar unos CSV, una serie de archivos en el entorno de aprendizaje, este año os vamos a facilitar esos archivos dentro del centro de ayuda, ¿vale? Y vais a tener que cargarlos dentro de vuestras aulas virtuales. Para que veáis un poquito cómo va a ser, os lo mostramos ahora y lo que sí que os adelanto es que, por favor, no carguéis los CSVs que teníais disponibles del curso pasado porque tenemos que cambiar ciertos aspectos, ¿vale? Pero os pongo el vídeo, veis un poco en qué consiste el proceso. También, por otro lado, los que ya sabéis cómo se realiza, podréis ver dónde están los apartados, ¿vale? La correspondencia que teníamos de los apartados del entorno de aprendizaje que teníamos hasta principios de este curso escolar con dónde está ahora mismo nuestro nuevo entorno de aprendizaje, ¿vale? Los apartados son los mismos, pero sí que es cierto que a lo mejor estos primeros días nos cuesta un poco ubicarlos, ¿vale? Entonces, por eso hemos pensado en facilitaros este vídeo para que veáis cómo se hace. En este vídeo vamos a ver cómo conectar un aula virtual con el cuaderno de evaluación. Para ello, lo primero que debes hacer es cargar el archivo CSV de tu ciclo o curso y área o materia en el aula virtual, y así se establecerá la comunicación hacia el cuaderno de evaluación. Accede al centro de ayuda de Educamor CLM, al apartado Ayuda para el entorno de aprendizaje y dentro de este en Evaluación LOMLOE. Una vez que tengas descargado el archivo del curso que necesitas, accede al entorno de aprendizaje y entra en el aula virtual en la que pretendes conectar el cuaderno de evaluación. Selecciona la pestaña Calificaciones y en el desplegable Criterios de evaluación. Pulsa sobre Gestionar criterios de evaluación. Y ahora en el botón Importar criterios de evaluación. Sube el archivo o arrástralo a la zona de importación. Y por último, haz clic en Subir este archivo. De este modo, los criterios deben aparecer cargados en tu entorno de aprendizaje. Si detectas cualquier error, no lo edites directamente en el entorno de aprendizaje, ya que no se comunicará con el cuaderno de evaluación. Elimina el criterio y realiza una comunicación al CAO para que reemplace el archivo en el centro de ayuda. Una vez tengas el archivo con las correcciones aplicadas, repite el proceso de importación. Al volver a realizar la importación, los criterios de evaluación que no han sido modificados no se duplicarán. Vale, bueno, me imagino que los que hayáis evaluado, que conozcáis la propuesta que os mostramos el año pasado para evaluar a través del entorno de aprendizaje con la evaluación LOMLOE, pues os sonarán un poco los pasos, ¿vale? Incluso en los apartados dentro del centro de ayuda, ¿vale? El año pasado, para los que no lo conozcáis, teníamos disponibles, bueno,
una serie de materiales que lo que nos hacían era que podíamos subir al aula virtual los criterios de evaluación y asignarlos a cada una de las actividades que nosotros creábamos dentro del entorno de aprendizaje. Pues el proceso de comunicación, en este caso del cuaderno con el aula virtual, se hace a través de sus archivos, ¿vale? Entonces, es importante que esperéis, como os decía antes, a que os facilitemos los archivos, porque en el momento en el que no se correspondan los que están en la base de datos del cuaderno con los que vosotros estáis importando a las aulas virtuales, no se va a comunicar y nos va a dar error, ¿vale? Entonces, os pedimos un poco de paciencia, que en breve estará ya subidos todos los archivos CSV de todos los niveles, ¿vale? El año pasado solo estaban en los impares y este año los subiremos de los impares y los pares para que los podáis subir al entorno de aprendizaje. Ya veis que el vídeo va como muy despacito, ¿vale? Para intentar, como es muy de pincha aquí, vete allí, para intentar mostraros los pasos de una manera como muy sencilla, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo ya tengo mi aula virtual como esa que os mostraba en el vídeo, que ya tienen cargados los criterios, ¿vale? Y ahora, de repente, yo lo que quiero es vincular mi cuaderno de evaluación, es decir, mi programación de aula, del cuaderno de evaluación con mi aula virtual. Entonces, otra vez vuelvo a mostraros un prototipo, ¿vale? Para explicaros cómo sería el proceso. Justo en el icono que tenemos los 3 puntos, se despliegan, fijaos que antes os había nombrado esta opción, se nos despliega la opción de vincular programación a aula virtual, ¿vale? Y esa sería la programación, o sea, el apartado, perdón, que tenéis que pulsar para realizar la vinculación. En la siguiente pantalla, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que, de todas las aulas virtuales que están asociadas a mi perfil, tendría que seleccionar la que quiero vincular, ¿vale? Lo veis aquí que mi programación de aula era para matemáticas de sexto de primaria, pues en este caso es la que tengo que seleccionar, ¿vale? Daría a siguiente y el segundo de 3 pasos lo que me hace es una comprobación del alumnado, ¿vale? Es decir, chequea a los alumnos que yo tengo en mi programación de aula y me mira cuáles son los alumnos que yo tengo en mi aula virtual y comprueba y me emite un mensaje en el que me dice si hay coincidencia total, si hay coincidencia parcial o si no hay coincidencia. Es decir, pues a lo mejor me he equivocado y he cogido un aula virtual de otra agrupación, ¿vale? E incluso me dejaría ver el listado. El tercer y último paso, que es súper sencillo, como podéis ver, bueno, en este caso me estaba diciendo que todos mis alumnos estaban dentro del aula virtual, con lo cual no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Pero después veremos cómo gestionar cuando pudiese haber cualquier tipo de problema. El último paso simplemente me dice que se va a finalizar el proceso, que con la aceptación, la confirmación y finalización estoy vinculando la programación de aula de programación de matemáticas de sexto con la programación de aula virtual matemáticas de sexto de primaria, ¿vale? De manera que puedo trasladar los datos de las actividades del aula virtual sin tener que volver a escribirlas a la programación de aula. Lo único que tendría que hacer es pinchar en confirmar y finalizar y si os fijáis en la parte superior me aparece un mensaje en el que me dice que el aula virtual de esta programación de aula es matemáticas de sexto de primaria, ¿vale? Entonces, voy a tener ahí información del aula que tengo vinculada. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Pues lo único que tendría que hacer es que en cada una de las unidades de programación, si yo lo que quiero es traerme una actividad que yo ya he puesto en el entorno de aprendizaje, tendría que pinchar sobre el icono de birrete, ¿vale? Ya os digo, es un prototipo y no me deja hacerlo, pero simplemente desde esta visualización, si os fijáis que es la de carta que os mostraba antes, pero pasaría lo mismo si me meto en la de lista y me voy al detalle de la unidad de programación, hay siempre una opción que me permite traer los datos del aula virtual, ¿vale? Los que conocéis un poco cómo funciona el proceso, yo en el entorno de aprendizaje, cuando creaba
una actividad, le asociaba unos criterios que además tengo que calificar dentro de, en este caso, dentro del aula virtual, con la misma escala que estamos utilizando aquí y simplemente pinchando en este icono me trasladaría el nombre de la actividad con los criterios y con la calificación de los criterios. Por eso os digo que es súper importante que si por lo que sea detectáis un error en el CSV, por ejemplo, que no está completo, que falta un criterio, lo que vosotros veáis que, aunque nosotros desde la consejería hacemos un montón de pruebas para verificar que todos los archivos que os mostramos están bien, pues se nos puede haber algún error, puede no haberse guardado bien. Entonces, si vosotros os comunicáis con nosotros a través del CAU y nos decís cuál es el error, pues facilitamos el trabajo a todo el mundo, ¿vale? Porque cuando antes se localiza, antes nos ponemos manos a la obra para modificar ese archivo y ponerlo a disposición de todos, ¿vale? Como os decía en el vídeo, lo bueno que tiene el aula virtual es que si yo por lo que sea subo los criterios y veo un error, lo borro, ¿vale? Lo elimino, este no está bien. O si me faltase uno y cuando vuelvo a realizar la importación, los que ya estaban no me los duplica, ¿vale? Es decir, no me pondría 2 veces el criterio 1 de la competencia específica 1, sino que como ya ve en la base de datos que ya está, directamente pues no hace nada, ¿vale? Cuando ya tengo vinculada y ya he empezado a crear actividades, me pueden surgir una serie de problemas o puedo tener una serie de incidencias dentro de lo que es la vinculación, ¿vale? Pensad que, por ejemplo, una que nos puede pasar muchísimas veces es que se nos incorpore un alumno a mitad de curso y pues no lo hayamos incluido en el aula virtual y aquí sí está, pero en el aula virtual no, ¿vale? Entonces, tenemos una opción, una vez que ya está vinculada, que se denomina gestionar aula virtual vinculada, ¿vale? Entonces, desde aquí, si hubiese una incidencia, bueno, aparte de que también se nos mostraría fuera, ¿vale? Siempre, si os fijáis en todas las pantallas, cuando hay algo que no se corresponde o que no está bien al 100%, me aparece el símbolo de exclamación y se me marca en amarillo, ¿vale? Entonces me va a decir, oye, tienes 2 alumnos que no están vinculados al aula virtual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si ya los tengo evidentemente en el cuaderno, pero no los tengo en el aula virtual, ¿vale? Yo me tendría que ir al aula virtual, matricular como estudiantes a esos alumnos dentro del aula virtual y luego realizar la comprobación, ¿vale? Es decir, pinchando en comprobar alumnado, me volvería a sincronizar los datos que yo tengo por un lado en el cuaderno con los datos que yo tengo en el aula virtual, ¿vale? Y así se resolvería la incidencia. También me puede pasar lo que os decía antes, que por lo que sea, pues me haya equivocado, ¿vale? Es decir, pues he vinculado un aula virtual que no es la que se corresponde en este caso con esa programación de aula. Entonces, también tendría la opción de desvincular el aula virtual pues, con la programación de aula. ¿Vale? Siempre me avisa, tened cuidado con todas las cosas que vayamos borrando, porque luego no hay opción de recuperarlas, ¿vale? Sí que es cierto que tendría que luego volver otra vez a vincularla, volver a meter las actividades una a una y bueno, pues siempre nos aparece una pantalla de verificación pues para que dediquemos un poquito de tiempo a ver si esa acción es la correcta, ¿vale? Si le doy así desvincular, si os fijáis en la parte superior, ya no me aparece, ¿vale? Antes me aparecía una notificación del título del aula virtual que tenía con la programación de aula y ahora ya no está, ¿vale? Entonces, bueno, creo que esta parte os la he mostrado así un poco con prototipos, no puedo explicaros mucho más, pero bueno, recordad que siempre, como os decía el otro día, el centro de ayuda es un espacio que está creciendo y en el que iremos subiendo todos los materiales, ¿vale? Todas las novedades que vayamos encontrando. Entonces, sí que os recomiendo que de vez en cuando echéis un vistazo por si se ha subido alguna funcionalidad y bueno, también las iremos anunciando en las noticias de Educamos, ¿vale? El siguiente punto que nos tocaría dentro de la sesión de hoy es ver cómo se realiza la programación de aula para los alumnos con desfase curricular, ¿vale? Me tenéis que perdonar que me ha echado
después de estar tanto tiempo hablando, me va echando del sistema. A ver si... me deja o si me da algún tipo de problema, ¿vale? Si no, es muy sencillo, os lo puedo contar. Si recordáis, tal y como nos pasaba como os decía en la sesión anterior, dentro de poco va a estar disponible la opción de que nosotros creemos las programaciones didácticas para los alumnos con desfase curricular, ¿vale? También, si recordáis, os lo enseñé a través de un prototipo que, bueno, el proceso era muy sencillo, ¿vale? Y ahora, pues mirad, directamente me voy a ir al prototipo a ver si por lo menos desde aquí os lo puedo, ya que no me funciona el entorno de desarrollo, pues esta parte también está parte en desarrollo, pero bueno, quería haceros referencia a las pantallas que vosotros podéis ver un poco también para que recordaseis la imagen, ¿vale? Es muy sencillo, es lo mismo que nos pasaba antes, ¿vale? Cuando yo tenía que crear una programación de aula, tenía una pantalla en la que yo iba seleccionando, lo primero que tenía que hacer, ahora os la mostraré en el prototipo, es seleccionar el curso, seleccionaba la materia y justo, si recordáis, os he dicho, el nivel curricular ahora mismo me aparece dado, ¿vale? Es decir, a día de hoy, como todavía no está desarrollada la parte de las programaciones didácticas para los alumnos que tienen desfase curricular, pues evidentemente la programación de aula para los alumnos que también tienen desfase curricular, pues tampoco está, ¿vale? Pero es muy sencillo. Lo único que tendría que hacer, si os fijáis, estoy en el apartado programación de aula, tendría que seleccionar el curso, ¿vale? En este caso, sexto de primaria, la materia que sería matemáticas y en el desplegable tendría que, dentro del nivel curricular, me aparecerían todos los niveles de los que yo ya tengo una programación didáctica, ¿vale? Es decir, si yo ya he creado, porque tengo alumnado que está en sexto de primaria, pero que tiene un nivel curricular de cuarto, pues me aparecería ahí para seleccionar, ¿vale? Aparte del que se corresponde con el nivel de los alumnos en el que están matriculados. Lo único que tendría que hacer es pulsar en siguiente. Eso sí, si os fijáis, el sistema me avisa de que estoy seleccionando al alumnado que quiero asociar a la programación, en este caso de ACNEAES, ¿vale? Es decir, me dice que estoy en matemáticas de sexto de primaria, me advierte que es una programación de ACNEAES y me muestra todo el alumnado que en Delfos, en gestión educativa, está como identificado como ACNEAE, de todas las unidades, ¿vale? Aquí podría filtrar, igual que me pasaba antes, por el tipo de unidad o podría buscar en la lupa pues el nombre de un alumno o unos alumnos en especial, ¿vale? Pulsaría en siguiente. Lo que haría es escribir el nombre de la programación, en este caso de ACNEAES. Volvemos a lo mismo. Si tengo muchas programaciones de aula, tened cuidado y que el nombre sea lo suficientemente significativo para que puedan identificarlas de unas a otras, ¿vale? Pero vais a ver que al darle a comenzar programación, aquí me va a aparecer identificado como ACNEAE y me pasa lo mismo en la pantalla de las programaciones de aula, ¿vale? Que hay una columna en la que también me van a aparecer todas las programaciones de aula que tengo que yo he realizado y las que son de ACNEAES también me aparecen identificadas como tal. Es decir, que el sistema y me está todo el tiempo ayudando pues, con etiquetas para que me sea fácil visualmente diferenciarlas. Pero sí que es cierto que os volvemos a recomendar que los nombres que sean significativos, ¿vale? El último apartado que ya me queda por tocar sería la parte de la evaluación continua, ¿vale? Del alumnado, de cómo la realiza la herramienta y cómo repercute en la evaluación continua dentro del nivel competencial y el resultado de la materia. Entonces, os voy a mostrar una imagen, ya que además no me deja enseñaros como lo tenemos ahora mismo, pero así también yo creo que esta imagen la identificáis perfectamente, ¿vale? Esta imagen es la imagen que ya teníamos disponible a final del curso pasado, ¿vale? Si recordáis, nosotros
la versión inicial del cuaderno lo que os dimos fue un apartado que se denominaba valoración de criterios, ¿vale? En el que me aparecía esta misma pantalla en la que nosotros teníamos las competencias específicas, bueno, el resultado global, que es la parte azul, que se va a calcular solo, ¿vale? Ahora os voy a recordar cómo. Luego teníamos las competencias específicas, fijaos que siempre aparecen identificadas antes del texto, ¿vale? Pues lengua, competencia específica 1 y demás. Si estuviésemos en el entorno real, si nosotros pasamos el cursor por encima, siempre vamos a poder leerlo entero, ¿vale? Y dentro de cada una de las competencias específicas tendría los criterios de evaluación que están asociados a ella. Entonces, el curso pasado lo que os pedimos para poder realizar la evaluación competencial es que vosotros pusieseis o emitieseis un resultado a cada uno de los criterios, ¿vale? Es decir, nosotros pedíamos que en este caso el criterio 1 de la competencia específica 1, vosotros eligieseis un valor. Y lo mismo con el 2, lo mismo con la competencia específica 2 y así, ¿vale? Entonces, este curso académico, todo este paso, o sea, este cálculo que el año pasado nosotros o ibais realizando en otro tipo de herramientas externas o en cuadernos en papel o a través del entorno de aprendizaje, os lo voy a realizar directamente el cuaderno de evaluación, ¿vale? Porque si os dais cuenta, nosotros cada vez que vamos calificando los criterios de evaluación dentro de cada una de las actividades, tenemos el apartado de cada uno de los criterios que se va nutriendo de esas calificaciones que nosotros vamos emitiendo. Es decir, con cada una de las actividades que están relacionados con él, yo voy dando una serie de valores. Y el cuaderno de evaluación lo que va haciendo es que va realizando sus cálculos, ¿vale? En función a eso que os comentaba, ¿vale? Si pudiese estaba, creo que no me va a dejar, pero voy a intentarlo de nuevo. A lo mejor ahora creo que sí. ¿Vale? Vuelvo a hacer hincapié en la programación didáctica porque es una cosa que en el momento en el que lo estábamos viendo a lo mejor no nos quedaba muy claro. Cuando yo aquí decidía cómo iba a calcular el valor final del criterio, yo aquí tenía que establecer si era la media ponderada, si era la media aritmética, si era el valor más alto o sea, el último valor, perdón. La voy a abrir para que lo veáis. Uy, no me va a dejar, claro, que tengo asociada la programación de aula, pero era media ponderada, media aritmética, la moda, que es el que más se repite, y el último valor. Entonces, yo cuando estoy ya en esta última pantalla, que es la de la valoración de los criterios, pues cada uno de los criterios se ha ido nutriendo con esas calificaciones y además yo he sido, bueno, yo no, es decir, el departamento o el equipo de ciclo hemos decidido cuál iba a ser la fórmula de cálculo del valor del criterio, que no tiene por qué ser el mismo para todos. Es decir, para el criterio 1 de la competencia específica 1, yo puedo decidir que sea la media ponderada y para el criterio 2 de la competencia específica 1, cuando estábamos haciendo la programación didáctica, podemos haber decidido que sea el último valor, ¿vale? Entonces, todos estos apartados me van a aparecer ya rellenos, con lo cual yo no voy a tener que hacer nada. Si recordáis, la parte que se completa con el cuaderno sería la parte de los criterios y además, teniendo en cuenta cuánto habíamos ponderado los criterios dentro de la competencia, directamente me hace el cálculo y me saca el cálculo, es decir, el nivel de logro, en este caso, de la competencia específica, ¿vale? Y este cálculo yo no tengo que realizarlo, no tengo que hacerlo aparte. Y además, las competencias específicas las había ponderado entre sí. Es decir, si recordáis la primera pantalla, yo había decidido pues, que la primera valiese un 40%, la segunda un 15%, la tercera un 40% creo que era y la última un 5%. Pues ya me hace el cálculo directamente y me saca el resultado global, ¿vale? Es decir, me va a sacar el resultado que tiene el alumno, que va pues lo que decíamos, desde insuficiente, bueno, el resultado que sea dependiendo del nivel educativo, ¿vale? Al final me voy a pienso en secundaria pero bueno, sabéis que dependiendo del nivel cambia, ¿vale? En infantil, por ejemplo, no hay resultado, en primaria sería
también así y en bachillerato el suyo propio numérico. Entonces, yo no tendría que realizar ningún tipo de cálculo en este caso, ¿vale? Es decir, directamente me realizaría el cálculo. Vuelvo a remarcar que si por lo que sea una competencia específica, un criterio, no me he dado tiempo a que fuese calificado, el sistema no lo tiene nunca en cuenta, ¿vale? No penaliza al alumno, sino que lo que hace es que pues hace como una especie de regla de 3 en la que si esa parte se queda sin calificar, reparte de manera igual, ¿vale? Con todo lo que está calificado, con lo cual creo que supone pues, una herramienta muy útil, ¿vale? Para gestionar todos los datos que tenemos dentro de este curso, que tenemos tantas actividades y tantos criterios relacionados, ¿vale? Y lo único que tendría que hacer para llevármelo a la evaluación tal y como teníamos antes es pinchar en trasladar resultado a evaluación, ¿vale? Lo mismo que hacíamos el curso pasado, es decir, de esta parte que es mía donde se realizan los cálculos, simplemente pinchamos ahí y se trasladarían. Me queda otra pantalla que se denomina competencias clave, que aquí no os la voy a poder enseñar, pero sí tengo una imagen para mostraros, ¿vale? En el apartado de competencias clave, lo que se nos muestra es, estamos hablando del grado de adquisición de las competencias clave. Recordad que cada materia, a través de las competencias específicas, se relacionan a través de unos descriptores operativos con las competencias clave. Es decir, que las competencias específicas de cada área o materia aportan a lo que es el nivel competencial de las competencias clave del alumnado. Entonces, es una pantalla que aparece disponible para los tutores para que puedan ir viendo cómo, o sea, el grado de adquisición de las competencias y los descriptores, ¿vale? Entonces, está disponible únicamente para los tutores. Y el hecho de que el claustro esté trabajando con el cuaderno nos facilita el proceso de los informes finales de etapa y de los consejos orientadores, ¿vale? Porque sabéis que para que aparezcan rellenos por el sistema, todos los docentes que imparten clase en esa aula tienen que haber rellenado los datos en el cuaderno. Si no, cuando nosotros luego nos vamos a gestión educativa de Delfos e intentamos sacar esos informes que tienen que ver con el grado de adquisición de competencias, nos van a parecer vacíos, ¿vale? Entonces, por eso animaros a que lo utilicéis todos, porque es una herramienta que como veis nos facilita todo el proceso de calificación y de evaluación, y también por otro lado, pues ciertos documentos que tenemos que gestionar desde el centro como tutores, pues o como equipo directivo, también nos facilita pues que se rellenen automáticamente, ¿vale? Y creo que por mi parte no me queda mucho más que comentar. Pues nada, muchas gracias, Raquel, de verdad, como siempre. Muchas gracias por tus explicaciones. Y nada, y ahora lo que sí vamos a hacer, agradeceros pues todas las cuestiones que nos estáis planteando. Y ahora, pues, nuestro compañero Juan Carlos Palomino va a hacer un resumen de algunas de las preguntas que habéis hecho para que Raquel os pueda un poco orientar y dar luz a esas preguntas. Por lo tanto, Juan Carlos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, hay algunas cuestiones que se están repitiendo, pero como ha dicho antes Paco, os pedimos que se las trasladéis a vuestros dinamizadores de transformación digital y robótica, que os van a apoyar en este sentido. Y sí, Raquel, que te voy a preguntar algunas de las cuestiones que parecen más repetidas. Una, por ejemplo, es que tiene que ver con la programación didáctica si aún no está cerrada. Es decir, como se hace en el departamento, si la programación no está cerrada, las personas que componen el departamento pueden verla para aportar sugerencias o no. No. A ver, os muestro la pantalla, ¿vale? Que es me voy a la parte de las programaciones. ¿Vale?
os vuelvo a mostrar la misma pantalla que os indicaba el otro día, ¿vale? Entonces, cuando las programaciones no están iniciadas, todo el mundo tiene disponible el botón para empezar a crearlas, ¿vale? Pero cuando las programaciones están iniciadas por otra persona que no soy yo, como por ejemplo esta de aquí de física y química, como podéis ver, está iniciada, hasta que está cerrada no me permite, no tengo ningún botón de visualización, ¿vale? Como veis aquí. Sin embargo, la de cultura clásica, la de desarrollo digital, no las he creado yo porque a mí no me permite abrirlas y cerrarlas, pero sí me da la opción de visualizarlas, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que a la hora de, es decir, yo creo que lo importante es que tengamos claro cómo funciona la herramienta a día de hoy. Ya os comentamos que de cara a próximas versiones vamos a implementar la mejora de que los jefes de departamento o los coordinadores de ciclo o desde dirección se pueda asignar a la persona que va a tener que editarla, pero ahora mismo, si por ejemplo queremos realizar aportaciones o tiene que ser in situ en el mismo espacio utilizando una pantalla común, ¿vale? O que las hayamos hecho en una reunión y que la persona que es la encargada de realizar, de pasar la programación didáctica a la parte del cuaderno, pues que lleve esas indicaciones, la pase y después la cierre. Ninguno de los miembros empiece a crear las programaciones de aula, porque si no si hay algún error, como os he comentado antes, tendrían que borrarla. Todos las visualizan, es decir, yo ahora mismo la tengo cerrada, la podemos visualizar todos. Tengamos especial cuidado en que está todo bien, revisemos todos los datos, ¿vale? Pensad que aunque está cerrada y no sea mía, a mí no me permite abrirla, pero yo puedo ver absolutamente todas las pantallas y que ya cuando la hayamos revisado de esta forma entre todos, pues ya la cerremos definitivamente, ¿vale? Bueno, pues también has contestado a otra pregunta que preguntaban que si se podía volver a editar o modificar alguna programación que ya está cerrada. Claro. Entonces, Vuelvo otra vez a la misma pantalla. Si está cerrada, para poder editarla tenemos que abrirla, ¿vale? Es decir, si yo tengo ahora mismo esta programación y yo no soy el editor y está cerrada, solo puedo verla. Entonces tendría que abrirla la persona que la ha creado. Y además los demás tenemos que tener en cuenta que si hay programaciones de aula asociadas o si hay actividades, me va a hacer borrarlas, ¿vale? Ya os lo he dicho, pero, por ejemplo, ahora mismo, si recordáis, yo era la editora de la programación de segundo de la ESO, ¿vale? Y me dice que no la puedo abrir, ¿vale? Porque tiene programaciones de aula asociadas. Es decir, que incluso la plataforma me va a ir mostrando esos mensajes de ayuda y me va a ir guiando con las acciones, ¿vale? Estas primeras veces que a lo mejor estamos un poco más perdidos, pero tenéis mucha información en la plataforma de ayuda, ¿vale? por lo tanto, una vez cerrada ya no se puede modificar, ¿no? Habría que asegurarse bien antes de cerrarla de que está todo correcto. Si no, nos tocaría eso, cerrar, o sea, borrar las programaciones de aula y si además dentro de las programaciones de aula teníamos, si queréis os puedo mostrar el proceso, no es muy lento, ¿vale? En mi caso quiero borrar la de música de segundo de la ESO. Me dice que no puedo, ¿vale? Porque tengo la programación de aula asociada. Entonces me voy a la programación de aula y digo, bueno, pues ya está, la borro. Y ahora me dice, la programación de aula, programación de segundo CD, no puede eliminarse debido a que ya hay actividades que yo ya he calificado. ¿Vale? Entonces, el proceso sería, ya os he dicho que es un tanto engorroso, no engorroso, sino lo que intenta es verificar de muchas maneras que lo que se está haciendo es lo que se quiere hacer. Es como que no se haga sin querer, ¿vale? Entonces, tendría que eliminar las calificaciones que yo tengo, todas, ¿vale? Por lo tanto, no quedaría ninguna calificación asociada a ningún criterio, estaríamos como si estuviéramos desde cero. Ahora, me avisa, ¿vale? Me deja, pero me avisa, me dice, al eliminar la programación, los alumnos asociados a la misma dejarán de tener una programación de aula. ¿La quiero eliminar?
yo estoy convencida de que sí, la elimino. ¿Vale? Entonces, ya sí me puedo ir a la programación didáctica, en este caso de segundo, de música, que era con la que estaba trabajando, y si os fijáis, ahora ya sí me permite abrirla, ¿vale? Ya podría abrirla otra vez. Entonces, por eso os recalcamos mucho que verifiquéis que todos los datos de la programación didáctica están correctos antes de empezar es decir, de cerrarla y de empezar con las programaciones de aula. Bueno, y luego hay otra de las cuestiones que también se ponen de manifiesto, y es que no todas las actividades que se hagan en el aula tienen que quedar reflejadas en el cuaderno de evaluación y tienen que tener una calificación, sino en el cuaderno de evaluación vamos a registrar aquellas actividades que consideremos que son necesarias de cara a la calificación del área, ¿no? Eso es. Podemos tener 3, 6, 9 al trimestre, pero no tiene sentido recoger todas las actividades. Bien, hay otra cuestión también, es que se pueden evaluar los criterios sin incluir actividades, es decir, hacerlo igual que lo hacíamos en junio. Pues ahora mismo el sistema entiendo que sí que permite, es decir, sí que me va a dejar. Lo que pasa que tendríamos como que llevarlo aparte, ¿vale? Es decir, técnicamente el apartado de valoración de criterios entiendo que va a estar disponible, pero volvemos a lo mismo. Si tenemos esta manera de gestionar, es decir, de tener la programación de aula y de llevar el registro de aquellas actividades que queremos calificar, pues es una ventaja bastante grande que no tenga que seleccionar pues cada uno de los alumnos, emitir una calificación por cada uno de los criterios de cada una de las materias que yo tenga, ¿vale? Que esta es la pantalla que teníamos el año pasado y fue la de las primeras que os mostramos, ¿vale? Es decir, esta calificación manual, en principio, el sistema nos la permitiría hacer, pero la verdad es que todas las utilidades que nos ofrece el resto del cuaderno, pues creo que son bastante interesantes. Sí, bueno, esta cuestión podría afectar a aquellas personas que decidan recoger las calificaciones de las tareas en otro tipo de sistema, pero que decidan generar los informes a través de esta herramienta y además hacer la evaluación competencial a través de esta herramienta, y luego solamente lo que hacen es incluir aquí en esta convocatoria la nota del criterio como se hizo anteriormente en junio. Y ya está, pero sí que se puede hacer. Sí, ahora mismo no hay ningún impedimento. Vamos, es una pantalla que va a estar disponible. Ahora mismo es decir, en el entorno de pruebas sí está, pero vosotros creo recordar que todavía no la tenéis, Sí. ¿vale? Porque lleva otras cosas implícitas y como están desarrollándose, está todavía oculta, pero va a estar. Breve. Otra cuestión es algo muy común, ¿no? Se hace una programación, pero la persona se da de baja y viene alguien a sustituirle. ¿Cómo puede heredar esa programación? Sí, pues mirad, a día de hoy todavía no está definido del todo, ¿vale? Pero va a haber es decir, se está trabajando desde los distintos servicios que están involucrados en el cuaderno de evaluación, en el desarrollo de esa parte, ¿vale? Lo que hasta ahora está es que va a aparecer una pantalla, no os la puedo mostrar porque todavía no está desarrollada, pero te va a dejar que tú le pases esa programación de aula al compañero que te está sustituyendo y el compañero que te está sustituyendo va a poder poner más actividades, pero no va a poder eliminar las que tú ya has calificado. Es decir, tú vas a poder, si tú estás sustituyendo a otra persona, vas a poder seguir registrando calificaciones,
pero no vas a poder eliminar, obvio, las que ya había registrado el profesor titular. Pero ya os digo que estamos pendientes de que esté lo antes posible y en cuanto esté os informaremos de cómo funciona, igual que todas las mejoras que estamos implementando, ¿vale? Que os estamos enseñando en prototipos y que, ya os digo, os recomiendo que accedáis al centro de ayuda de Educamos, que sé que soy bastante insistente, pero sí que es cierto, entre que se publicitan las últimas noticias, también en el apartado de últimas noticias, pero luego aquí tenéis toda la información separada por apartados y la parte del cuaderno, aquí es lo que teníamos hasta ahora, de evaluación que habíamos redactado hasta junio, pues la iremos ampliando y os pondremos todas las novedades y vamos, va a estar actualizado. Vale, y la última cuestión es si se pueden copiar programaciones de aula si se da la misma asignatura en el mismo nivel. Ahora mismo lo único que está implementado es para las programaciones didácticas, como os comenté, las programaciones de aquellas materias que podían ser optativas y de modalidad. A día de hoy todavía no tenemos la funcionalidad, pero la idea es que sí, que sea una de las funcionalidades, ¿vale? Porque yo creo que lo que intentamos es que el cuaderno nos facilite a todos nuestra práctica docente. Entonces, ahora mismo no está esa parte desarrollada, pero sí estará. O sea, no os puedo decir exactamente en qué momento, porque hay funcionalidades que son como más urgentes, como lo que os decía de unir el entorno de aprendizaje y demás, que la utilizan muchos docentes, pero es una mejora que por lo menos de cara al curso que viene estoy segura de que sí que vamos a poder compartirla entre los distintos docentes que impartimos clase de la misma asignatura o área en el mismo nivel. Muy bien, y en general, como decíamos, hay otras cuestiones que se repiten menos, pero que os recomendamos que se hagáis a vuestros dinamizadores, que os van a apoyar in situ, y además recordamos también que habrá una sesión presencial en algunos centros educativos para poder resolver esas cuestiones a la vez que se va practicando y realizando la programación didáctica. Pues por mi parte, Raquel, ninguna pregunta más. Sí, yo como última cosa importante, recordaros que la tarea del curso consiste en la elaboración de una programación de aula, que ya veis que es un procedimiento muy sencillo, con al menos una actividad dentro de ella, ¿vale? Que incluya los criterios de evaluación y los saberes básicos. Es una actividad muy sencilla que vais a ver que si habéis prestado un mínimo de atención hoy, estoy segura de que todos vosotros vais a saber realizar. Y además lo que comentaba Juan Carlos, que siempre tenéis el apoyo de vuestros tutores y todavía tenéis la sesión presencial, que no es obligatoria, para resolver todas las dudas que os puedan surgir. Pues nada, muchísimas gracias, Raquel, de verdad, y Juan Carlos. Y nada, aquí termina esta segunda sesión. Lo que ha comentado Raquel, ya entre mañana pasado y como muy tarde el lunes recibiréis información de vuestro tutor para comentaros cómo se va a llevar a cabo y dónde y cuándo y hora se va a llevar a cabo la sesión de apoyo presencial con ese gran esfuerzo, y que yo creo que hay que agradecer. Desde aquí queremos un poco, pues eso, agradecer a todos a los dinamizadores de transformación digital de la robótica, porque la verdad que van a actuar con tutores, están actuando como tutores con un gran esfuerzo. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Y lo dicho, esperar a esa información para terminar un poco de cerrar el ciclo, ya una atención personalizada y presencial. Y nada, agradecer pues eso a Ricardo, que ha estado en la otra sesión, a Raquel, a Juan Carlos, a Vicente, a Isabel y a Jesús Alberto, que todo el esfuerzo que se ha hecho para estas dos sesiones. Hemos intentado atenderos de la mejor forma posible, y vuelvo a decir, todavía tenéis ahí el apoyo del tutor y esa tercera sesión voluntaria presencial.
Y sin más, lo comentado, las cuestiones de asistencia se lo transmitís a vuestro tutor, que seguro que lo va a solucionar. También la incidencia de las tareas, como ya he comentado antes, de los perfiles de docentes que no pueden acceder al cuaderno, no se deben preocupar porque en breve le vamos a dar indicaciones para cómo la tienen que realizar de forma similar a la que la están realizando el resto de compañeros. Y nada, pues lo dicho, buenas tardes, muchas gracias por asistir y ánimo en la utilización de esta herramienta que creemos que os puede facilitar el trabajo. Muchas gracias.